Antes de comenzar, me voy a presentar. Soy Erlinda Cabrero, restauradora del Museo del Prado desde hace 32 años y les voy a hablar sobre la restauración que he tenido el honor de realizar en el cuadro de la adoración de los Reyes Magos del Bosco. Antes de todo, les quiero dar las gracias por su asistencia a esta charla, que en un domingo por la mañana tengo también el honor de estar con vuestra presencia, ¿no? ¿Se oye mal? ¿Se oye muy mal? ¿Ahora mejor? Bien. Como pueden ver en la imagen, ¿ahora se oye mejor? Sí. ¿No se ve? Bueno, pues como pueden ver en la imagen, es un tríptico. La adoración de los magos del Bosco es un tríptico formado por un cuerpo central donde se representa la escena de la adoración y dos puertas en las que figuran los comitentes y sus patronos. Aquí vemos las puertas. En el panel central vemos, por tanto, plasmado el acontecimiento de la Epifanía. La presencia de los reyes simboliza la universalidad frente a la cotidianidad de los pastores, que aquí están los pastores, ¿no? El portal, como podemos ver, muestra una construcción totalmente ruinosa, con el tejado a punto de desprenderse sobre la Virgen María. Solo un tronco endeble y torcido sujeta la techumbre. Curiosamente, en ese punto inestable están apoyados una pareja de pastores que han subido para ver mejor la escena, trepando por un árbol, como vemos que lo está haciendo un tercer pastor, mientras otro curiosea y dos de ellos miran a través de un boquete en la pared del portal. Aquí vemos uno y otro, así, escondidos. Como telón de fondo, vemos representado, en mi opinión, uno de los paisajes más bellos de la pintura flamenca. Un panorama original y precioso de dunas y a lo lejos, en el horizonte, una gran ciudad con grandes murallas y edificios exóticos, excepto un pequeño molino de viento en el centro y fuera de la muralla, que figura lo cotidiano del paisaje de Toggenburg, que es donde vivió el Bosco. En la puerta de la izquierda del tríptico vemos el retrato del comitente Pedro Seyf, que fue quien encargó la obra al pintor en 1494. Junto a él le acompaña su santo patrón, San Pedro, y el escudo de su familia. Arriba a la derecha, la figura de San José, secando humildemente los pañales del niño en una pequeña fogata. Y en la puerta de la derecha admiramos en esta imagen el rostro de su segunda esposa, Inés de Grain, y resalta en él el tono claro de la piel, casi tan blanco como su tocado, contrastando con el color negro del traje. También, como su marido, está acompañada de su santa patrona, Santa Inés, y el escudo de su familia. Ambos comitentes fueron naturales de la ciudad de Amberes. El tríptico cerrado representa la escena del milagro de la misa de San Gregorio. Mientras celebraba misa, un miembro de la congregación cuestionó el sacramento de la Eucaristía, dudando de la presencia verdadera del cuerpo y sangre de Cristo en el pan y el vino. En el momento de la consagración a San Gregorio, milagrosamente se le apareció Cristo como varón de dolores. Aquí vemos. Y todas las escenas de la pasión. Es una semigrisalla porque no es completamente monócroma. Vemos dos personajes en color. Un joven, que es el hijo del matrimonio de comitentes, y el anciano,
su abuelo por parte paterna. En 1574, Felipe II enviará el tríptico al monasterio de San Lorenzo del Escorial. No hay datos de cómo llegó el cuadro a sus manos. Se ha supuesto que pudo adquirirlo directamente de los herederos de los comitentes. Desde el monasterio del Escorial se trasladó al Museo del Prado por Real Orden el 13 de abril de 1839. Una vez en el Museo del Prado, solo tenemos constancia de una única restauración realizada en 1901 que consistió, según una escueta nota de archivo, en una limpieza y repintes. También conocemos que la adoración de los magos aparece en la lista de obras que viajan a Valencia durante la Guerra Civil Española. Una vez de vuelta al museo, no hay noticias de otras intervenciones o traslados de la obra, hasta que en septiembre del 2014 se trasladó al taller de restauración del Museo del Prado. Con motivo del 5º centenario de la muerte del Bosco, se decidió la restauración para presentar esta magnífica obra en sus mejores condiciones. Aquí vemos el taller del museo y ya la obra puesta en el caballete, ¿no? Por lo tanto, desde que comenzó el trabajo en septiembre de 2014, hemos tenido el privilegio en el taller de convivir con la pintura del Bosco durante año y medio. En este periodo, y como es habitual en el Museo del Prado, el trabajo se ha realizado simultáneamente con la restauración de otros cuadros. Estas obligadas pausas a veces ayudan a poner cierta distancia y permiten pensar y ponderar los distintos pasos que se van dando en el proceso de restauración. Creo que es uno de los mayores privilegios del restaurador poder mirar de cerca la obra y con detenimiento, en momentos distintos del día, durante un largo periodo de tiempo, con diferentes lupas y también con diferentes luces, como la luz de ultravioleta y la luz rasante, como vemos en esta imagen. Nos habla de las diferentes texturas de la capa pictórica y que también podemos incluso tocar. Este contacto directo con la obra es una ocasión única para comprender la pintura y única también desde el momento en el que se puede actuar sobre la materia que la conforma, dándonos una información de primera mano que no se volverá a tener hasta que no vuelva a restaurarse. Este acercamiento a la obra es una fuente de conocimiento que se suma a la investigación histórica y a los estudios técnicos. Han sido especialmente útiles los trabajos actuales realizados en el Gabinete Técnico y Laboratorio del Museo del Prado, la información histórica proporcionada por Pilar Silva, comisaria de la exposición del 5º centenario, y los estudios técnicos publicados en el museo en el año 2001 por Carmen Garrido, Roger Van Escut y Enrique Parra. Con esto les quiero explicar que durante el proceso de restauración se establece una relación muy directa con la pintura, de manera que es esta, la obra de arte, la que determina los tratamientos a seguir y no al revés. Por ello es fundamental conocerla en profundidad. De ahí la importancia de documentar al restaurador antes y durante la intervención. Para terminar esta introducción, les muestro este detalle del incensario que porta el rey Baltasar como ejemplo de que el Bosco es original, es creativo, tiene una maestría y un dominio que produce emoción. Aquí podemos percibir las finas pinceladas y la originalidad de representar una escena bíblica en un objeto de gran belleza. Concretamente es la escena de Abner arrodillado, aquí vemos a Abner arrodillado ante el rey David, ofreciéndole las tribus del norte de Israel, prefigurando la adoración de los magos. Sobre la esfera, el ave fénix, que evoca la resurrección de Cristo. Pero también durante los procesos de restauración advertimos que la pintura del Bosco es especialmente frágil y compleja. Como ya indicaron María Teresa y Rocío Dávila, restauradoras de varias obras del Bosco, y entre ellas el Jardín de las Delicias, y efectivamente se ha comprobado. Paso ahora al tema central de esta charla,
que es describir el estado de conservación en el que se encontraba la obra y los tratamientos que hemos aplicado, ¿no? Y voy a comenzar explicando algunas características del soporte pictórico que han condicionado su estado actual. El tríptico en su totalidad, incluido el marco de ranura, aquí vemos el marco, este es el soporte de madera, todo es original y está realizado sabiamente en madera de roble del Báltico. Este roble del Báltico es un árbol de crecimiento lento, por lo que su madera es bastante estable y poco propensa a contraerse. Por esa razón, preferían esta a la de los robles locales. Es sabido que de la zona del Báltico procede la mayor parte de la pintura flamenca y holandesa. El cuerpo o tabla central, que representa la escena principal, al ser de gran tamaño, está formado por 3 paneles de madera finos y perfectamente alisados. Estos son 3 paneles, 1, 2 y 3, dispuestos con la dirección de la veta en vertical, como es habitual cuando la dimensión mayor es en altura. En la radiografía vemos estos 3 paneles, 1, 2 y 3, y luego las uniones, que son 2 uniones perfectas y cuidadas a arista viva, y las puertas que solo tienen una pieza de madera porque tienen una dimensión menor. En este detalle radiográfico observamos que el corte de los paneles es mejor en los laterales que en el central. La huella de la veta se aprecia más inclinada. El panel central tiene una huella mucho más inclinada que los laterales. Cuanto mejor era el corte, sabían que sería mejor la conservación de la pintura. También en este detalle podemos apreciar que la unión de los paneles se refuerza con unas piezas cuadradas de madera. Aquí las vemos, una pieza cuadrada, ¿eh? Estas piezas cuadradas de madera. Estas se encuentran insertadas a media madera en los bordes de la unión. Como ven en esta imagen, estas tablillas internas no se aprecian en la pintura. Aquí están las tablillas en la radiografía y en la pintura no se aprecian absolutamente nada. No se marcan, son completamente invisibles y solo se han podido ver a través de la radiografía. Tampoco se ven en el reverso. Solo aparecen unas espigas, aquí vemos las espigas, que de 4 en 4 fijan las tablillas en su interior con la maestría de no insertarlas en la misma veta para evitar que éstas se agrieten. Están un poco diferentes, en diferente veta para que no se agrietasen entre ellas. Estos hilos que ven así burdos, pegados, son de una restauración antigua, no son originales. Debido a estas características, tanto de la madera como de su especial y adecuada estructura y por su esmerado trabajo de carpintería, el soporte del tríptico ha llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación. Conserva el marco original de ranura e incluso las bisagras de las puertas. Aquí vemos las bisagras, que son las originales. Ha sido una gran suerte que el marco haya llegado hasta nuestros días, ya que, como saben, desgraciadamente, muchos marcos no son los originales, rompiendo así el conjunto, como ocurrió lamentablemente con el Jardín de las Delicias. Sabemos que el Bosco pintó el cuadro con el marco puesto. El borde de la pintura estaba unido al borde del marco y, salvo en algunas zonas, sigue manteniéndose esa unión. La unión entre el marco y la tabla se produce mediante una ranura realizada en la madera en el espesor del marco, aquí donde encaja la tabla, como es habitual en la pintura flamenca. Una restauración antigua despegó este marco original del cuerpo central. Sin embargo, las puertas no las tocaron. En esa operación literalmente arrancaron el marco del cuadro, sacrificando parte del mismo. Eliminaron todo el travesaño de abajo, esto lo arrancaron y lo quitaron,
y también estos trozos de la conopia en la parte superior. Y los sustituyeron por otros nuevos de madera de pino. Aquí vemos la madera de pino y esta es la madera de roble. Y burdamente tallados. Esta nueva madera, de características distintas, provocó en la pintura movimientos diferenciales, dando origen a que en ese momento las perfectas uniones de los paneles, que antes estaban perfectas, se separasen en la zona inferior próxima a ese nuevo listón y se craquelase, se rompiera la capa pictórica. Para que no se vieran los añadidos, en la restauración antigua, todo el marco, aquí lo ven, estos son los añadidos, los repintaron con purpurina, que con el tiempo se vuelve como marrón y oscura, ¿no? Como unas manchas marrones. La restauradora de dorado y marcos del Museo del Prado, María Jesús López de Lerma, ha eliminado la purpurina. De esta manera ha recuperado el precioso oro original. También ha tenido que dorar de nuevo los añadidos con pan de oro. Aquí vemos el listón inferior que tuvo que dorarlo con pan de oro. A diferencia de los otros trípticos del Bosco, este lo proyecta con una única escena principal desde el principio. Y se ve en el dibujo subyacente de esta fotografía de infrarrojo. Por esta razón, la restauración desde un principio se comenzó teniendo en cuenta el conjunto completo. Así, los procesos de restauración comenzaron con la consolidación de todos los paneles para luego realizar la limpieza en el conjunto y de esta manera respetar la unidad compositiva. Vemos una unidad compositiva en el paisaje, aunque hay algunas desigualdades, pero es todo una misma escena. Normalmente los trípticos suelen tener una escena en las puertas diferentes al panel central. Sobre el soporte se encuentra el aparejo blanco de estuco, lo aplican encima de la madera, compuesto, en este caso, de creta o carbonato cálcico y cola orgánica, y sobre ella pintan el dibujo. En esta imagen de detalle, realizada con luz infrarroja, vemos cambios de composición en el dibujo. El paisaje primero lo diseña en un horizonte más bajo y el mismo diseño lo eleva posteriormente. Aquí podemos ver el detalle del molino, que primero lo pinta aquí, luego lo sube, lo mismo que estas casas. También observamos un importante cambio de composición en el dibujo preparatorio del tejado que cobija San José. La dirección del tejado era más baja. A continuación, aplicaban sobre el dibujo y una capa aislante que daban el estrato del color. En estas capas de preparación y pictóricas nos encontramos con diversos tipos de craquelados, cuya causa principal son los movimientos higroscópicos de dilatación y contracción de la madera, a la vez que el natural envejecimiento de la pintura. Debido a la pérdida de elasticidad de la capa pictórica y en función del grosor, se manifiestan de formas diversas. Con luz rasante vimos como esta imagen nos está mostrando un craquelado en forma de rayas verticales, formado siguiendo la dirección de la veta de la madera. En esta nueva imagen vemos el craquelado vertical en otra zona del cuadro y esta vez con luz natural, cómo se rompe el color justo siguiendo la veta vertical de la madera. Pero si la capa pictórica es gruesa, el craquelado tiene forma de pequeña cuadrícula, como también se aprecia en esta otra imagen, una cuadrícula. Y el problema aparece cuando este natural craquelado corre el peligro de desprenderse al tener el color levantado. Como pueden ver, aquí estaba levantado a punto de desprenderse. Estaba frágil y sin adherencia al soporte.
Para tratar las zonas más frágiles se consolidó el color, técnica fundamental para que la materia del original, que es la transmisora de la imagen, perdure. La técnica de la consolidación se realizó por medio de un adhesivo que se introduce entre los craquelados, que es una cola o gelatina natural orgánica, disuelta en agua destilada. Esta cola es afín al aglutinante de la capa de preparación original. Se utiliza una espátula caliente que mantiene la consistencia líquida de la gelatina y simultáneamente se presiona y de esta manera entra de nuevo en contacto la capa pictórica con el soporte y se adhiere, ¿no? El tratamiento se realizó solo en aquellos lugares donde fue solo necesario, porque a la hora de utilizar agua destilada se tiene que hacer con especial moderación porque los materiales originales son higroscópicos. También se tuvo en cuenta a la hora de aplicar la presión con la espátula, pues mantener la textura original de las pinceladas de la pintura, como se muestra en esta imagen, unas pinceladas muy singulares y muy marcadas, como vemos en la cara del padre del donante, en la grisalla. También para representar la singular técnica que el maestro utilizaba para representar los árboles, tal y como se observan en la naturaleza, aplicaba pequeños abultamientos en la superficie hechos con pintura gruesa de blanco de plomo y amarillo de plomo y estaño, que una vez endurecidos extendía sobre esta superficie accidentada una veladura de tono más oscuro y traslúcida, que produce un efecto de vibración, de vibrante realismo en representar el brillo de las hojas de los primeros brotes de la primavera, con veladuras que dejan entrever la profundidad entre las ramas de los árboles, rugosidad que era muy importante mantener, como pueden imaginar, intacta, ¿no? A la hora de utilizar la espátula, pues había que ir salvando todas estas rugosidades. Otra variación en el relieve de la pintura, a tener muy en cuenta al aplicar la espátula, la realiza el pintor con las imprimaciones. Las imprimaciones son una capa intermedia entre la preparación y los estratos de color. El Bosco utiliza unas imprimaciones locales blancas y grises, casi siempre al temple, sobre el dibujo, como base de los colores superiores para la construcción inicial de la pintura y así resaltar por medio de los espesores unas figuras frente a otras que quedan en segundo plano. En este caso, quiso resaltar la figura de la Virgen. Este relieve es especialmente significativo en el manto de la figura de la Virgen, que tiene una base muy gruesa de blanco de plomo para realzar el modelado inicial. Sobre ella el pintor aplica una segunda capa de color azul de azurita y trazos de lapislázuli. Sobre la capa de blanco de plomo que ha aplicado primero, la deja secar y a continuación aplicó la azurita. De manera que estas imprimaciones cumplen una misión óptica que, mediante un juego de espesores, prepara los efectos posteriores del color. De esta manera, el manto azul, símbolo de la pureza, destaca. Son admirables las calidades conseguidas que le otorgan majestuosidad, a la vez que transmite humildad y sencillez por su sobriedad. Claramente el maestro quiso destacar la figura de la Virgen con el niño. Esto nos hace pensar que el Bosco les profesaba una sentida devoción. El pintor planifica desde el principio cómo conseguir estos efectos. De ahí la importancia de respetar la intención del autor, manteniendo estos relieves de la capa pictórica. Una vez terminado el tratamiento de consolidación, se realizó la limpieza. El barniz es la capa protectora final de una pintura. Además de esta función, el barniz transparente en origen actúa como veladura para dar profundidad a los colores, pero pierde esa transparencia con el tiempo y se altera. Se acumula la suciedad y entonces es necesario renovarlo. Como vemos en esta imagen, está todo con las manchas.
con mucha suciedad. La limpieza consiste en eliminar estos barnices alterados y la suciedad y repintes en mal estado que cubren el original. Las capas de barnices antiguos fundamentalmente eran de resina natural, de almáciga y dámar. Al amarillear por la oxidación, como vemos en la imagen, perturban los efectos cromáticos de la pintura original. Estos barnices, en forma de manchas amarillas, se encontraban desigualmente repartidos a causa de limpiezas anteriores. También había zonas más limpias que otras, como en este detalle. Vemos zonas más limpias. Aquí acumulación de barniz. Algunas tenían goterones de barniz. Aquí donde el escudo de la familia de la donante. Otras zonas con algodones pegados, pelos de brochas. Había mucho algodón pegado de la limpieza antigua y también muchos repintes, que son retoques antiguos que daban cubriendo pintura original y que con el tiempo se alteran y se vuelven de otra tonalidad diferente al original. Aquí vemos más repintes y que cubrían la pintura original. Aquí vemos una laguna, como aquí otra laguna, y en vez de cubrir solo el lugar de la laguna, repintaban encima, tapando pintura original. Para la limpieza se eligió, bueno, aquí tenemos el cielo también con estos gruesísimos repintes que producían unas manchas que alteraban mucho la tonalidad azul del cielo. Para la limpieza se eligió un disolvente suave porque las resinas de los barnices antiguos eran naturales y por tanto blandas. Aquí ven en el hisopo el barniz amarillo que se va eliminando poco a poco. Y se procedió paulatinamente porque la pintura se encuentra exquisitamente construida por frágiles veladuras y finos acabados que conseguía mediante la superposición de capas. Vemos que tiene miles de capas y de detalles finísimos y por eso había que ir con mucha prudencia. Por esta técnica especial, el proceso de limpieza, que siempre es una operación delicada y compleja, ha consistido en una descarga de los barnices oxidados de manera progresiva y general sin perder la visión global de la obra, rebajando más el barniz en las zonas donde había más acumulación y sin llegar con la limpieza hasta los últimos estratos, ya que estos forman un cierto cuerpo con la pintura, respetando lo que se conoce como piel de la capa pictórica. Esto es la exudación o migración del aglutinante hacia la superficie que se une con el barniz formando un finísimo estrato de material original con el paso del tiempo. Y en esto radica la complejidad de la limpieza. Aquí estaba ya eliminando esta capa de barnices antiguos, pero sin llegar muy profundamente, siempre dejando lo que llamamos la piel de la capa pictórica para respetar sus veladuras y el estrato que está muy unido con el original. Las capas de color tienen la estructura, aquí vemos la imagen antes de la restauración y ya después de la limpieza. Aquí vemos los repintes, el barniz oxidado que estaba mate y sin transparencia y que ocultaba la belleza del negro del traje de la comitente, ¿no? Vemos que la técnica del Bosco es la típica flamenca de capa de base opaca y capa superior de veladura. La primera capa, más espesa, está matizada con finas veladuras translúcidas, por lo que el acabado final sorprende por su sutil delicadeza. Estas veladuras están realizadas unas veces al óleo
y otras con una técnica mixta, donde combina el óleo con el huevo en una emulsión, a veces solo la yema, otras la clara, otras ambas, y en otras ocasiones añadía resina y pequeñísimas cantidades de miel, de leche. Es decir, para cada color utilizaba recetas específicas muy variadas. Por ejemplo, el color rojo del manto de Santa Inés, la primera capa inferior es rosa de laca roja mezclada con blanco de albayalde. Es completamente clara, ¿no? Es un rosa claro. En cambio, la capa superior son veladuras de laca pura. Una curiosidad es que esta laca roja es la única muestra de cochinilla polaca que tenemos del Bosco en el Museo del Prado. Es una laca muy rara, no tanto en su uso, sino más bien por el escaso número de veces como se ha encontrado en una pintura de la Europa occidental. El Bosco utiliza preferentemente laca roja de Kermes, que es lo habitual en la pintura occidental. Como ya se ha dicho, el Bosco en esta obra utiliza una técnica mixta. El aglutinante de los pigmentos no solo es el huevo, sino también el aceite, especialmente el de linaza. Pero en ese sentido no emplea solo el óleo. Sabemos que la técnica al óleo sobre tabla, en vez del temple de huevo, es lo que caracteriza la pintura flamenca de ese momento. Pero el Bosco elige, para representar la adoración de los magos, una técnica mezclada. Utiliza la tradicional al huevo, del temple del huevo que hereda de su familia de pintores, ya que su abuelo lo fue, pero también usa el óleo. De igual manera, vemos una contradicción también en la perspectiva. Vamos a pasar. Aquí. De igual manera, vemos una contradicción en la perspectiva. Parece que de manera intencionada altera las reglas de la misma. Esto lo vemos en determinados detalles, como en el tamaño pequeño, excesivamente pequeño, del paje del rey Baltasar, o también en el tamaño demasiado grande del rey Gaspar, que está arrodillado y que tiene un torso demasiado alto, ¿no? Proporcionadamente. El dibujo subyacente de la zona del rey Gaspar muestra que la primera intención del Bosco fue hacerlo con un tamaño proporcionado más bajo, ¿no? Proporcionado porque estaba de rodillas. Pero eso lo cambia intencionadamente realizando una incorrección en la perspectiva para poder pintar la esclavina. Parece que le interesa alargar la figura para pintar esta esclavina. Y curiosamente, este capillo o esclavina del rey Gaspar es uno de los detalles centrales de la composición. En él se representa uno de los temas que la Biblia Pauperum, o Biblia de los pobres, asocia con la adoración de los magos, la reina de Saba, ofreciendo sus presentes al rey Salomón, con todo lujo de detalles y proporción de las figuras, con una profundidad y perspectiva admirable. Parece recrear una ventana que nos introduce en otra escena dentro del cuadro. También vemos una perspectiva y una profundidad plenamente lograda en el rincón de San José. Esta perspectiva es maravillosa, ¿no? La profundidad que tiene este rincón. O en las figuras en primer término de la grisalla, vemos que tiene unas transiciones, las sombras y las perspectivas, que domina la perspectiva, pero de repente pues pone personajes que a lo mejor no están proporcionados en su tamaño, como por ejemplo el joven donante, ¿no? También a veces es más escueto en la representación. Es muy evidente en este aspecto cómo trata la pradera. La pradera
En contraste con sus coetáneos, aquí la campiña se ejecuta por medio de un color verde plano, con veladura que matiza y modula la superficie, evitando elementos botánicos como la hierba, las flores. Asombra, por el contrario, el contraste del refinamiento de los árboles y arbustos, donde sí se aprecia una técnica más detallista. El Bosco no trabaja todo por igual, lo vemos en el tratamiento de las manos. La mano de la Virgen elaborada con todo esmero, mientras que otras parecen menos terminadas. Aquí está la de la comitente, la donante, que sí está trabajada, pero no exactamente igual que la de la Virgen. Y esta mano es la de Santa Inés y la de San Pedro, que parecen más esbozadas o sin terminar. Es decir, unas veces hace gala de su maestría como pintor, con todo lujo de detalles, como en la cabaña en ruinas que acoge a la Sagrada Familia. Está realizado impresionante todo el detalle, con animales escondidos, mientras que hay zonas que no las trabaja tanto. Y también aquí vemos unos detalles impresionantes con pinceladas. Aquí este punto blanco es lo que nos enseña el brillo del ojo. Estas pinceladas tan precisas, ¿no? Y la cabeza del pastor con todo el lujo de detalles, ¿no? Pero una vez más, lo que nos maravilla de este autor es que en ese aparente desorden y desigualdades surge el equilibrio y la unidad de la obra, gracias a la luz y a los colores magistralmente elegidos. La luz es un elemento esencial, por lo que el restaurador tiene que estudiarla y comprenderla para no modificar en nada la intención del artista. Siempre tiene más dificultad limpiar las zonas oscuras, que suelen coincidir con las sombras, al contrario de las zonas claras, que suelen coincidir con las zonas iluminadas. De ahí la complejidad de hacer una limpieza equilibrada. La obra de la Adoración de los Magos, durante la limpieza, reveló que la degradación de las sombras y las luces presentaba una transición apenas perceptible. La luz proviene de arriba, desde la izquierda, y así vemos las sombras que arrojan las figuras están a la derecha hacia abajo. Es admirable la sombra de la Virgen, magistralmente desarrollada con variedad de tonos. Vemos es una sombra baja a la derecha y con muchas tonalidades, rica en matices, ¿no? Además, parece ser que el artista tenía en cuenta también la luz del lugar donde iba a ser expuesta la obra. La luz de la pintura, por lo tanto, correspondía con la luz natural que recibía en el lugar para el que era previsto. En el taller coincidió la luz del día con la luz del tríptico, sobre las 4 de la tarde. Y vimos la obra con luz cenital y desde la izquierda, admirando la intención lumínica del autor. Justo entraba la luz por el techo, que está abierto, y coincidía con este rayo que está realizado por el pintor. Como ven, el resplandor del niño destaca como consecuencia de recibir en su cuerpo desnudo sobre el paño blanco la luz natural y la luz representada por el artista. Cuando se unió esa luz que asomaba, ¿no?, por la ventana, coincidía sobre el niño, pues el paño blanco hacía como que todavía la luz fuese más fuerte, ¿no? Y se comprendía estas sombras, esta zona más iluminada. Aquí vemos en la imagen de la izquierda el panel central antes de la limpieza. Aquí vemos antes de la limpieza con los repintes y barnices amarillos. Y a su derecha, después, una vez restaurada la obra. Los restauradores antiguos no hicieron limpiezas abrasivas y los repintes en general han sido reversibles. Gracias a ello, y una vez que se eliminaron todos los elementos ajenos al original, pudo apreciarse la excelente calidad pictórica y el buen estado de conservación que la obra mantenía.
Además, no parece haber tenido muchas intervenciones. La única documentada en archivo pertenece a la nota de 1901 que dice limpieza y repintes, que parece ser que limpiaron y desde luego repintaron. Especialmente en el cielo había muchos repintes y cuando se fueron eliminando pudimos comprobar que ocupaban pintura original, siendo las lagunas de menor tamaño de lo que parecía. Y vimos que el color se encontraba en muy buen estado, posiblemente en mejores condiciones que los demás celajes del bosco, porque justo el celaje del bosco no se conserva muy bien y este se conservaba en muy buen estado. Aquí vemos todas esas manchas y esos barnices oxidados que una vez eliminados pudimos contemplar el azul original del bosco. Esta zona en sombra del rincón, aquí también vemos antes de la restauración y después de la restauración. Este rincón estaba entremezclado con el humo de la fogata, estaba muy repintado y tenía gruesos barnices. Hubo que eliminar los repintes y los barnices, pero con medida. De repente el humo y las chispas del fuego se hicieron sorprendentemente visibles. Estaba todo un poco como tapado por los barnices y nos sorprendió la finura del humo y unas chispitas que apenas eran perceptibles. La grisalla, antes de la restauración, asimismo se conservaba bien, pero tenía mucha suciedad y barnices. Tenía 2 capas de resina de almáciga y resina de arma y debajo mucha acumulación de suciedad acumulada. Por una antigua foto de finales del siglo XIX y principios del XX, que es esta imagen de la derecha, podemos deducir que el cuadro no se había restaurado, esta parte de la grisalla no se había restaurado desde ese momento, porque el estado que presentaba la foto coincidía con el estado actual que veíamos en la pintura. A excepción del centro de la moldura, que estaba limpia en relación con el estado actual. Aquí vemos el centro, que se veía la sombra arrojada, y aquí estaba como excesivamente sucia y apenas se veía esas transiciones. Esto nos hizo pensar que durante mucho tiempo del siglo XX cerraban durante la noche las puertas del tríptico para volver a abrir a la mañana siguiente. Operación que ha producido una suciedad excesiva, como se ve en este detalle de la zona de la moldura, ennegrecida por el uso al cerrar el tríptico. La conservadora Pilar Silva recuerda ver que todas las tardes el conserje cerraba los trípticos del Museo del Prado. Podemos, después de la restauración, ahora apreciar la pintura original realizada en delicados tonos ocres. En realidad es una semigrisalla, porque, como ya se ha mencionado, los donantes y algunos detalles como el fuego tienen color. En la parte superior de la grisalla podemos admirar el dibujo con negro orgánico. Este dibujo es una maravilla. No hace falta la luz infrarroja para poder ver el dibujo subyacente de la grisalla. Aquí lo disfrutamos directamente porque no ha sido cubierto. Es un dibujo rápido, realizado con pincel, hecho con decisión, rico en la variedad de pinceladas, más empastadas, diluidas, finas, más gruesas, apenas algunas imperceptibles. Las figuras tienen expresividad y acción. Dios está representado por un rayo de luz en la esquina superior izquierda que ilumina tangencialmente la escena de la crucifixión, siendo una luz nocturna plateada. Vemos la soledad de Dios ante el misterio de la muerte de Jesucristo, pues solo Él conoce el porqué de tal tormento. Es una representación para meditar y orar. Es muy bonita la imagen del ángel
rezando a Dios. Y esta luz plateada, esta zona nos sorprendió después de la limpieza. En esta imagen hecha antes de la restauración asombra la expresividad del dibujo. Esta foto está hecha antes de la restauración. Aquí pues pueden ver los deterioros y las manchas amarillas. Pero nos asombró la expresividad del dibujo que capta la mirada de tristeza y serenidad de Jesucristo. Igual genialidad podemos apreciar en el dibujo que representa a San Pedro atacando con la espada en el prendimiento de Cristo, en donde sutilmente se introduce un destello de luz y color dentro de un farol que enfatiza la escena. Este es uno de los pocos puntos de color que pone el Bosco casi siempre en el fuego. Asimismo, utiliza para dibujar el blanco de plomo. Aquí vemos que está dibujando con blanco de plomo, no con negro orgánico. Y lo vemos en la realización de los ángeles que enmarcan haciendo un arco en torno a Jesucristo. Cada ángel tiene una actitud diferente, unos de súplicas, otros de oración. Esta foto es también antes de la restauración. Aquí vemos un rayón y que se había desprendido parte de la capa pictórica. Y era admirable cómo estaba, con tan pocas pinceladas, cómo estaban representadas las figuras de los ángeles. El borde de la composición estaba burdamente repintado de marrón oscuro. Aquí vemos un repinte que luego lo eliminamos y salió el color original, que era en gris claro, igual que la moldura interior de la composición. El tono gris que asomaban a través del repinte nos hizo pensar que la composición de esta zona fue concebida a modo de trampantojo y no como el marco que el repinte marrón daba a entender. Al eliminar el repinte marrón y recuperar la pintura original, se confirmó nuestra hipótesis, la idea de ser una composición abierta, sin marco, donde los bordes son elementos de la arquitectura, son jambas o escalón de piedra que representa una puerta por la que entramos a participar de la escena de la misa de San Gregorio. Para confirmar objetivamente que se trataba de repintes que cubrían el original, hubo que extraer unas micromuestras de lugares convenientemente elegidos, pues se consideró imprescindible para restituir la composición original de la grisalla con seguridad. Dicha labor se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis del Museo del Prado por María Dolores Gallo. En las micromuestras se pudo observar que la composición del color en esos puntos concretos estaba basada en una superposición de capas. Una primera capa, aquí vemos que es el aparejo de carbonato cálcico y cola orgánica. Después una segunda capa, que es la capa original, de un gris muy claro y muy fina, y sobre ella la capa de repinte, que a su vez la capa de repinte tenía dos capas. Una primera de repinte antiguo a la caseína y otra encima de óleo más reciente, y ambas muy endurecidas por el paso del tiempo. Tenía pues una gruesa capa de repinte muy dura y muy difícil de eliminar. Para eliminar estos repintes difíciles contamos con la participación del químico Richard Wolbers, profesor de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Es el innovador del método de limpieza y eliminación de repintes con disolventes en forma de geles, que permite más control y actúa más uniformemente. Es lo que se denomina sistema de limpieza proyectado a medida, o limpieza de Wolbers, pretendiéndose actuar específicamente sobre un material en concreto, sin que afecte a los otros materiales que deseen conservarse. Este sistema permite la eliminación de estratos capa por capa,
Así se pudieron eliminar las 2 capas de repintes antiguos de óleo y caseína con gel de xileno, sin afectar al original, todo proteína o temple de huevo. Este era el repinte más reciente de óleo. Aquí luego aparecía el repinte de caseína y a continuación asomaba el original. En esta fotografía podemos apreciar el resultado final de la restauración de la grisalla y vemos esta continuación, que es como si fuese una puerta o una ventana abierta para ver la escena del milagro de San Gregorio. El proceso de restauración siempre concluye con la reintegración del color de las lagunas. Primero se realiza el estucado. Aquí vemos estas zonas estucadas, que es con yeso mate y cola de conejo. Y posteriormente se reintegra el color con acuarela y pigmentos al barniz. En la adoración de los magos apenas eran significativas en la composición central del tríptico, pero eran más abundantes en las puertas, principalmente en las zonas superiores del cielo. En este detalle radiográfico de una de las puertas vemos las lagunas, que tenían una forma curiosa redondeada, como si fuese un salpicado, localizadas exclusivamente en las puertas en las zonas altas. Aquí vemos las lagunas con esas formas redondeadas y al lado observamos como si unos abultamientos, como si fuese este el motivo por el que luego a continuación se había desprendido el color, pero cuya causa desconocemos. ¿Qué es lo que pudo pasar en estas zonas del cuadro? Porque además estaban rugosos, eran como abultamientos a la vez que había lagunas. En la imagen distinguimos las puertas de la izquierda antes de la restauración y después de la misma, donde ya vemos concluida la última fase, que es la reintegración de la capa pictórica. El criterio de restauración, dirigido a conservar y restablecer el valor estético original, también ha tenido en cuenta el natural envejecimiento de los materiales que la constituyen. Por ejemplo, se transparentaban los cambios de composición en algunos lugares, tanto los cambios realizados por el maestro en el dibujo subyacente, como también los arrepentimientos en la propia pintura. Aquí vemos un arrepentimiento en el dibujo subyacente detrás de la Virgen, y este arrepentimiento vemos que se transparenta, ahora actualmente se puede ver, y esta transparencia es por el envejecimiento de las capas que lo cubrían. Con el paso del tiempo, la pintura al óleo se va volviendo cada vez un poco más transparente y empiezan a salir dibujos o arrepentimientos ocultos por el autor. Entonces, estos arrepentimientos pues no los he reintegrado, no se reintegran, porque nos hablan de la técnica original del autor y que irremediablemente en las pinturas el tiempo también pinta, como decía Goya. No podríamos finalizar sin mencionar aspectos de la personalidad del autor en relación con la técnica y los posibles significados que la restauración del tríptico nos ha proporcionado. En el Bosco nos encontramos con una cabeza privilegiada, puesta al servicio de unas dotes extraordinarias para utilizar el pincel. Y a todo ello se suma el dominio y conocimiento de la técnica que heredó de sus mayores. Por tanto, tuvo la oportunidad y el privilegio de recibir las enseñanzas acumuladas durante años de las recetas secretas de taller, recogiendo la técnica tradicional de su familia de pintores. Se sumaron estas 3 características: genio creativo, dominio del pincel, así como de los medios de ejecución. Vemos esa creatividad tanto en sus representaciones como también se ha hablado en la técnica mixta entre el huevo y la pintura al óleo. Participa en un momento crucial y, aunque es una técnica novedosa,
hemos comprobado su buena conservación, por lo que nos manifiesta su capacidad en el conocimiento de los materiales y su envejecimiento, y nos muestra el interés que tenía en que su obra fuese duradera. Sensible con la pobreza, es una adoración de los Reyes Magos junto con la adoración de los pastores, con la gente sencilla. Una innovación, ya que habitualmente se representan por separado la adoración de los pastores y por otro lado la de los reyes. Contrasta la suntuosidad de los Reyes Magos, que son un capricho o invención del autor, con la pobreza real de los trajes con remiendos de los pastores, gente sencilla de la época. Son retratos realizados con autonomía y, sin embargo, la composición no pierde unidad. Las figuras de segundo plano, que representan escenas diversas e impersonales, mundanas, son dinámicas y contrastan con las figuras, en primer término, estáticas, como si se encontrasen en otra realidad, en un acontecimiento de índole excepcional. Los detalles decorativos de los trajes y objetos son reales y minuciosos. En la cenefa del rey Baltasar hay unos pájaros con cabezas humanas, estos pájaros, que cogen los frutos de una granada y algunos se caen y forman los botones de la túnica. Es la pintura flamenca tradicional, pero desarrollada con un estilo propio y creativo. ¿Por qué realizó el Bosco la pintura con tantísimo detalle, que a veces son exclusivamente visibles con lupa, y dedicar tanto trabajo, tipo miniatura, para no verse y apreciar el trabajoso encargo? Y es que está realizado con todo detalle, con limpieza, pulcritud miniaturista. El Bosco pintaba con honestidad y verdad. En el Bosco encontramos esta paradoja, una exaltación en la descripción de la naturaleza como cosmos, como creación de Dios, amorosamente pintado en numerosos detalles, y a la vez unos signos o símbolos por lo que nos da a entender la protección frente a los peligros del mundo para el hombre como consecuencia del mal uso del libre albedrío. Doble dimensión, la vida de Dios y el mundo que está detrás del muro, que separa a la representación sagrada. Vemos el mundo y aquí la representación sagrada. A pesar de la dificultad que tenemos el hombre del siglo XXI para comprender la pintura del maestro de Den Bosch, a veces nos muestra sus claves interpretativas, como en este detalle de San José, que nos revela su interioridad. Para el Bosco no hay duda que Dios ha puesto la dicha en lo sencillo. Muchas gracias.